Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 486, El viejo Pállez. ¿Ese tal Intis realmente estaba diciendo la verdad? Edward se acercó a la puerta de piedra. Un relámpago volvió a recorrer su palma mientras intentaba canalizarlo hacia el espacio exterior. Sin embargo, a pesar de su inmenso poder, el trueno se disipó silenciosamente frente a la puerta, sin dejar rastro alguno. Así pues, lo que se escondía tras esta puerta debía ser el verdadero núcleo de la ruina. Con la misma cautela de siempre, Edward desapareció abruptamente. 2 o 3 minutos después, reapareció, tras haber completado el ritual de invocación y respuesta a sí mismo. De esa forma, incluso si el peligro acechaba tras la puerta, podía retirarse inmediatamente al castillo de Sefira. Dio otro paso adelante, intentando deslizarse a través de la puerta de piedra en forma de espíritu. Pero fracasó. Su cuerpo incorpóreo rozó la piedra, pero no pudo atravesarla. Era como si esa puerta existiera no solo en el mundo material, sino también en el mundo espiritual. Abierto. Edward lo pensó un momento y usó la habilidad de abrir puertas del aprendiz, intentándolo una vez más. Aún así, nada. Como cabría esperar de la obra de la familia Abraham, esta defensa estaba diseñada para protegerse de los de su propia especie. ¿Y cómo se suponía que iba a entrar? Apoyando la palma de la mano en la puerta, cerró los ojos y murmuró: el método para abrir esta puerta de piedra. Al instante siguiente, se sumergió en un paisaje onírico y nebuloso. Tras un largo periodo de oscuridad, apareció una mano delgada que sostenía una pequeña llave. La deslizó en la estrella central del escudo y la giró suavemente. Con el chirrido de los engranajes, la puerta de piedra negra se abrió con un estruendo, revelando la cámara funeraria principal. ¿Comillas una llave? Edward abrió los ojos de golpe, aturdido por un instante. En su mano sostenía una llave de bronce, la misma que había obtenido de Emlyn al comienzo de su transmigración. Más tarde, gracias a esa llave conoció a Christine. En aquel entonces, Christine lo había buscado precisamente por esa llave legendaria que, según se decía, abría el tesoro de la familia Abraham. Pero cuando zarpó en busca del laurel, el asunto quedó sin resolver. Cuando se reencontraron, ella ya se había transformado inexplicablemente en la diosa madre caída. Edward había descartado sus anteriores comentarios sobre el tesoro como una tontería. Sin embargo, ahora, 2 siglos atrás en el tiempo, se había topado con un auténtico tesoro de Abraham. Comillas, ¿podría ser realmente esta la llave? Edward frunció el ceño, encajando la llave de bronce en la estrella central tal como lo había visto en el sueño. Con un sonido de raspado, la llave se deslizó completamente dentro. Se retorció suavemente. Hacer clic. La llave se atascó. En otras palabras, era el equivocado. Curiosamente, Edward dejó escapar un suspiro de alivio. Si hubiera funcionado, una coincidencia de 200 años habría sido demasiado escalofriante. Ni siquiera el sacerdote ruso podría haber orquestado algo así. Tras recuperar la llave, la arrojó al nuevo bolsillo dimensional que había creado hacía apenas unos días. Su mirada se detuvo en la puerta mientras se sumía en profundos pensamientos. De repente, sus ojos se posaron en el pasillo por el que había caminado. Algo hizo clic en su mente. Extendió la mano hacia la puerta de piedra negra. Robar. En un instante, la puerta desapareció. En su lugar había ahora una entrada abierta que conducía a una amplia cámara funeraria. En el centro mismo, sobre una plataforma elevada, reposaba un ataúd de un negro intenso, casi imperceptible. Las paredes circundantes estaban adornadas con apliques de hierro, cada uno con una vela blanca que aún ardía suavemente. Las llamas permanecían inmóviles, como congeladas en el tiempo, sin rastro del paso de los siglos. A lo largo del camino que iba desde la entrada hasta el ataúd yacían cadáveres descompuestos. Sus vestimentas variaban, claramente de distintas épocas. Algunos llevaban abrigos de moda, obviamente, personas que habían ingresado en los últimos años. Lo más inquietante de todo era que cada cadáver presentaba escaso cabello blanco, piel arrugada y manchas, como hombres y mujeres de 80 o 90 años. No había heridas evidentes. Parecía que simplemente habían envejecido y muerto allí, muy recientemente, de hecho, antes incluso de que comenzara la descomposición. La visión le produjo un gran disgusto a Edward. Después de tanto dar vueltas, esto era, sin duda, una de las trampas de Amon, disfrazada de ruina de Abraham.
Imagínense, un descendiente de Abraham, tras superar innumerables peligros para llegar a este lugar, entra con la esperanza de encontrar un tesoro, solo para caer directamente en la trampa de Amón. Despreciable. Maldita sea, sabía que ese bastardo de Intis tenía malas intenciones. Darme un mapa de una ruina de Amón no era más que un intento de matarme. Solo espera. Recordaré este rencor. Aún consumido por la furia, Edward vaciló. ¿Debía retirarse de inmediato? Sin embargo, según su adivinación en el castillo de Sefira, este viaje le traería beneficios sin ningún perjuicio. Un pensamiento le asaltó la mente, puesto que se trataba de una trampa que Amon había dejado para los Abrahams, o para la gente del sendero de la puerta, seguramente debía haber algo valioso allí, un cebo para atraerlos. De lo contrario, ¿quién saltaría a una tumba vacía? Con ese pensamiento, Edward agitó la mano, transformando a unos cuantos conejos que se lanzaron al interior. Avanzaron con cautela, olfateando aquí y allá, hasta que llegaron al ataúd negro. Sin embargo, no ocurrió nada inusual. Quebrar. Edward chasqueó los dedos. Los conejos se hincharon al instante y se retorcieron formando enredaderas, envolviendo firmemente el ataúd y abriendo lentamente la tapa. Con un crujido, la pesada tapa se abrió de golpe, la abertura se fue ampliando hasta que finalmente se estrelló contra el suelo con un estruendo. El ataúd negro también se volcó. Su interior estaba vacío, salvo por un fino cojín dorado bordado con un gusano marcado con 12 anillos. Además, allí reposaba un objeto cristalino del tamaño del puño de un bebé, transparente y translúcido como una colmena, así como una esfera de cristal en la que se aferraban innumerables insectos retorciéndose. Edward los reconoció al instante. El primer era un beyonder de secuencia alta, característico del camino del merodeador, mientras que el segundo pertenecía al camino de la puerta. Como era de esperar, buenas noticias. Apenas había comenzado a pensar en ello cuando una oleada de pavor lo invadió. Su espiritualidad se desató con furia, no había necesidad de pensar, pues Amon ya había presentido la perturbación y estaba a punto de llegar. Tras una breve vacilación, Edward se apoderó de las dos características del Beyonder con una mano invisible, y acto seguido puso fin a la invocación de sí mismo, desapareciendo de las ruinas subterráneas. Al marcharse, las linternas flotantes se convirtieron instantáneamente en piedras y cayeron al suelo con un estrépito. Unos segundos después, un hombre con túnica de mago apareció ante el ataúd volcado. Llevaba un sombrero negro, puntiagudo y suave, tenía la frente ancha y el rostro delgado. ¿Comillas así que escapó? Amon se ajustó el monóculo. Un destello de luz brilló en la lente de cristal y una sonrisa asomó en sus labios. Oh, ¿cómo se llama esto? Doble felicidad. Interesante. Dentro del castillo de Sefira. Edward estaba sentado en el asiento de bronce, sosteniendo en sus manos las dos características del Beyonder. Su corazón aún latía con fuerza por la emoción. Por suerte, había rezado con antelación, de lo contrario, habría caído en cualquier momento. Espera, ¿por qué estaba tan asustado? Después de todo, tengo a Madman a mi derecha. Si Amon me hubiera seguido al castillo, él sería el que debería tener miedo. Maldita sea, perdí una oportunidad perfecta para acabar con uno de los avatares de Amon. Edward se golpeó el muslo, indeciso entre volver a intentarlo o no, pero la idea de las innumerables artimañas de Amon rápidamente apaciguó su impulsivo deseo. La próxima vez seguro. Le costó bastante calmarse, solo entonces recurrió a las dos características de Beyonder que había traído de vuelta en el último segundo. Tras un poco de adivinación, murmuró. Qué lástima, uno es un hechicero secreto, el otro un parásito, ambos de secuencia 4, aunque son extremadamente valiosos, no me sirven de mucho ahora mismo, solo son más cosas que guardar. Comillas HM. De repente, la mirada de Edward se agudizó, fijándose en la característica del parásito. Dentro de la colmena cristalina, un gusano semitransparente, que brillaba levemente, se enroscaba formando una media luna, irradiando una luz extraña. 12 anillos translúcidos relucían alrededor de su cuerpo. Un gusano del tiempo. Mierda. ¿De verdad Amon me siguió hasta aquí? Edward inmediatamente lanzó una moneda, listo para invocar al loco de la derecha para borrar este avatar. Pero justo en ese momento, el gusano del tiempo se retorció y habló con voz anciana. Existencia misteriosa, por favor, ten piedad. Se deslizó fuera de la característica Beyonder y se retorció hasta adoptar la forma de un anciano con una abundante cabellera blanca y rasgos sorprendentemente atractivos.
Simplemente me estaba ocultando de esta manera para evitar que Amon me viera. No tenía intención de entrometerme aquí. Edward guardó silencio durante unos segundos antes de hablar. Pallez Zoroast. El anciano se quedó paralizado, con una expresión de sorpresa en el rostro. Tú, me conoces. Así que realmente era él. Pero, ¿cómo había acabado él en la ruina de Amon? Edward se recostó con naturalidad y preguntó, ¿por qué estabas dentro de las ruinas de Amon? Pallez esbozó una sonrisa amarga. Había parasitado a un descendiente de la familia Abraham. Se topó con un mapa del tesoro y lo siguió hasta ese lugar. Intenté disuadirlo, pero se negó a abandonar cualquier posibilidad de romper la maldición de su familia. Estaba demasiado gravemente herido para tomar el control de su cuerpo, y solo pude observar impotente cómo entraba en la tumba y se consumía hasta morir. Para protegerme, me vi obligado a descartar mi última característica de secuencia 4, además de mi secuencia 1, y la usé para engañar la mirada de Amon, haciéndole creer que un simple tonto de secuencia 4 había caído en su trampa. Aposté a que él no se molestaría con semejante presa, y esperé a que apareciera la siguiente alma desafortunada para poder escapar. Frente a este ser misterioso al que no podía descifrar, uno que le infundía una sensación de peligro aún mayor que Amon, Pallez optó por la honestidad. Ni siquiera sé cuánto tiempo dormí dentro de esa característica. Desperté hace un momento cuando sentí un peligro mortal. Al observar el aura, a la vez familiar y completamente extraña, Pallez reprimió su asombro. Este lugar es. ¿Acaso no lo sabes ya? Dijo Edward con calma, observándolo. Pallez se frotó las sienes. Realmente no sabía si tenía suerte, o si era completamente desafortunado. Después de todo, apenas había escapado de la trampa de Amon, solo para tropezar de lleno con el castillo de Sefira. Capítulo 487, una conjetura sobre la actuación de Spiritcaster. Si el castillo de la Sefira realmente no tenía amo, entonces esa era una noticia trascendental. Pero el hombre que tenía delante, Pallez sospechaba firmemente que tal vez no fuera una persona en absoluto, sino más bien la propia conciencia del castillo de la Sefira que había adquirido sensibilidad. Por supuesto, también existía una pequeña posibilidad de que algún viejo amigo se hubiera adelantado a todos y se hubiera apoderado discretamente del castillo de Sefira. En cualquier caso, ambas situaciones presagiaban problemas. Si hubiera sido el mismo de antes de ser herido por Amon, tal vez se habría arriesgado y habría luchado por tener la oportunidad de reclamar la Sefirot. Pero ahora, estaba demasiado herido. Al mismo tiempo, Edward también estaba indeciso. Quería preguntarle a Pallez sobre Lilith, pero encontrarse con él allí, precisamente en el castillo de Sefira, era lo último que deseaba. Después de todo, cuando el castillo de Sefira estaba involucrado, especialmente por sus vínculos con las tres familias Coward, por mucha conciencia que un merodeador afirmara conservar, nunca se podía confiar plenamente en él. Pero si matara a Pallez directamente, ¿no causaría eso un gran caos en la línea temporal de Leonard? Después de todo, sabía que en el futuro había interactuado con Pallez, incluso lo había visto actuar. Eso confirmaba la existencia de un ángel merodeador que parasitaba el cuerpo de Leonard. Si quería reparar la línea temporal de la misma manera que antes, tendría que encontrar otro ángel merodeador para reemplazar a Pallez y hacer que parasitara a Leonard en su lugar, lo cual era, por decirlo menos, una tarea desalentadora. ¿Pero podía realmente dejarlo ir? Edward hizo un gesto distraído con una moneda entre sus dedos y, tras una breve pausa, preguntó, ¿conoces a Lilith? No a la ancestral sanguínea, sino a la otra Lilith, la del camino de las brujas. El repentino cambio de tema dejó a Pallez momentáneamente perplejo, antes de fruncir el ceño y responder, he oído hablar de ella, pero nunca he tenido ningún trato directo con ella. Dime lo que sabes. Cuando oí su nombre por primera vez, ya había caído. Decían que había muerto en una batalla contra Chic por la divinidad. Originalmente, se creía que esta Lilith estaba un paso más cerca de la demonisa primordial. Chic, se podría decir que era su dios subordinada. Pero entonces, un día, Chic ascendió repentinamente a la secuencia 0, y ella pereció como consecuencia. Edward frunció el ceño pensativo. El relato de Pallez coincidía con el de Medici, aunque Medici conocía más detalles. Ah, sí, añadió Pallez, también oí que más tarde, cuando Chic colaboró con el emperador del inframundo, intentó localizar a alguien. En aquel momento, nadie sabía a quién buscaba, pero algunos decían que se trataba de la mismísima Lilith. Como era de esperar. Lilith había sobrevivido a la guerra por la secuencia 0 por algún medio desconocido,
y Chick la había estado buscando desde entonces, hasta el día en que se vio obligada a aparecer en el futuro. Payez Zoroast, dijo Edward con voz firme y serena, ¿qué crees que debería hacer con un invitado no deseado como tú? Mantenerme con vida es mucho más útil que una simple característica de la secuencia 1, respondió Payez con frialdad. Después de todo, Amon siempre debe mantener parte de su atención fija en encontrarme, a menos, claro está, que ya hayas dominado por completo este lugar y ya no le temas. Aunque en sus palabras había un tono inquisitivo, Payez también estaba expresando lo que él consideraba su mayor valor. Edward dio un ligero golpecito a la mesa. Un pergamino se materializó de la nada y flotó hasta las manos de Payez. Lee estas 3 frases en Hermes. Payez bajó la mirada. Sin dudarlo mucho, recitó con calma. El soberano eterno por encima de las dimensiones. El deconstructor de historias infinitas. El trascendente del pasado y del futuro. Al completar la tríada, una estrella carmesí que representaba a Payez cobró vida en la profundidad de la niebla gris. Edward extendió su espiritualidad hacia ella, forjando instantáneamente un vínculo entre Payez y el castillo de Sefira. Edward lanzó entonces una moneda, invocando a Madman to the Right para reforzarla. A partir de ahora, con solo pensarlo, podría arrastrar a Payez directamente al castillo, y una vez dentro, Edward tendría control absoluto sobre él mediante el loco de la derecha. Como alguien que en su día había sido el caballo de Troya del destino, Payez percibió de inmediato el cambio en su destino, pero en lugar de miedo, lo invadió un alivio. Esto significaba que, al menos por ahora, su vida ya no corría peligro inminente. De acuerdo, ya puedes irte, dijo Edward. Esperar. Payez gritó rápidamente, yo, espero que borren mis recuerdos de este lugar. Obviamente, la petición tenía como objetivo hacer que Edward se sintiera más cómodo. Edward simplemente respondió con frialdad, no hace falta, es muy probable que nos volvamos a ver pronto. Entiendo. Edward agitó la mano. Apareció un portal espectral y una ráfaga de viento se llevó a Payez junto con esa característica descartada de la secuencia 4. Pálido, viejo, murmuró Edward para sí mismo, me has dejado con un buen dolor de cabeza. Allende. Payez sintió cómo la niebla grisácea se extendía ante sus ojos, y aturdido, ya había abandonado aquel pequeño jardín para regresar a las calles de la ciudad. Casi al instante, una debilidad abrumadora lo invadió. Cuando huía de la implacable persecución de Amon, se deshizo continuamente de características Beyonder, como un lagarto que se desprende de su cola. Para cuando quedó atrapado en el mausoleo, incluso se había deshecho de la última, además de su característica de secuencia 1, esta característica de secuencia 4 que acababa de recuperar. Por eso estaba tan débil ahora. Lanzó suavemente la característica de la secuencia 4. Detrás de él, la antigua campana de piedra giró, atrayendo la característica. Su estado se estabilizó de inmediato. Suspiro. Todavía necesito encontrar a alguien a quien parasitar, pero si termino con otra mula testaruda como la última vez, prefiero no parasitar en absoluto. Los descendientes de la familia Abraham fueron demasiado estúpidos. Sabiendo que era una trampa de Amón, aún así insistieron en caer en ella. La próxima vez, tendría que mantenerse bien alejado de gente así. Todavía estaba absorto en sus pensamientos cuando, de repente, sintió que alguien se acercaba y frunció el ceño. Comíllase. Las pociones del hechicero de los secretos y del lanzador de espíritus volvieron a avanzar en su digestión. Para el hechicero de los secretos, esto no fue ninguna sorpresa. Aunque Edward no se había esforzado por parecer misterioso ante Payez, el simple hecho de sentarse en el trono del castillo de Sefira ya era suficiente para que él lo considerara un misterio. Y dado que Payez jamás se atrevería a divulgar lo sucedido, eso también activaba el aspecto de guardar secretos. El proceso de digestión de la poción del hechicero secreto ya había superado la mitad. Pero lo que realmente sorprendió a Edward fue que la poción Spiritcaster también se había digerido, aunque solo un poco. Edward se frotó la frente con frustración. Comillas, ¿qué demonios hice esta vez para provocar la digestión? Repasó mentalmente todo lo que había sucedido antes de la digestión, y luego cogió una pluma y un pergamino para escribirlo. Dato conocido, el uso de la falsa realidad puede favorecer la digestión. Además, después de sus encuentros con Medici, Reinecte y Payez, se había producido una digestión, incluso cuando no había utilizado la falsa realidad. ¿Qué otra cosa? Edward presionó con más fuerza sus sienes, repasando cada detalle que conocía sobre el Spiritcaster, sus características, su ritual,
sus habilidades e incluso la información relativa a su avance a la secuencia 3. Entonces, como una chispa, algo que había pasado por alto salió a la luz, la descripción durante su ascenso a Spiritcaster. Memoria inmortal, espíritu imperecedero. Memoria, memoria. Su pluma se quedó congelada, y entonces lo comprendió. Todas esas veces que la poción hizo efecto, tenían algo en común, era mi primer encuentro con ellos, y les dejé una impresión, algo que garantizó que me recordaran. Garabateó rápidamente en el pergamino. Así que el principio de actuación del Spiritcaster es hacer que los demás te recuerden. Grabar tu presencia profundamente en la memoria de alguien, de modo que tu existencia se vuelva inmortal y tu espíritu eterno. Si ese fuera el caso, ¿por qué la falsa realidad también contaría para la digestión? Comprendió de inmediato, la realidad falsa era esencialmente una forma de manipular o implantar la memoria, o la conciencia. Pero entonces surgió otra pregunta. Si eso fuera así, ¿por qué sus dos encuentros con Medici, un antiguo rey de Ángel, no habían dado tanto resultado como este único encuentro con Pállez? Evidentemente, aún faltaba una pieza. Y esa pieza, muy probablemente, tenía algo que ver con la falsa realidad. El problema era que esta vez no había usado realidad falsa en Pállez. Se devanó los sesos durante un buen rato, pero no encontró respuesta. Parece que todavía no tengo suficientes datos experimentales. Pero si su suposición era correcta, el papel del invocador de espíritus presentaba una paradoja inquietante. Sus viajes al pasado le exigían mantener un perfil lo más bajo posible, para no alterar el curso de la historia. Sin embargo, el invocador de espíritus exigió que dejara una huella vívida y duradera. Los dos estaban en conflicto. Esto no sería fácil de resolver. Futuro, año 1349. Backlund. Leonard paseaba tranquilamente por la calle, siguiendo a una figura encapuchada mientras hablaba para sí mismo con Pállez. Viejo, últimamente tengo la sensación de que algo raro pasa con la señorita Daly. ¿Y acabas de darte cuenta de eso? ¿No te has dado cuenta? Ya no lleva ese maquillaje tan raro, se ha vuelto mucho más alegre. Comillas, ¿no es eso algo bueno? ¿Qué pasa, muchacho? ¿Te estás enamorando de ella? Leonard lo negó al instante. Comillas, imposible. La señorita Daly y el capitán. Usted fue quien me habló de su relación. ¿Cómo podría yo? Al oír mencionar al capitán Dan, su ánimo decayó al instante. Ahora está más contenta. ¿No es genial? Es bueno, pero, cuesta aceptarlo. Tú mismo dijiste que ella y el capitán nunca se confesaron, pero su vínculo era profundo. Y ahora, es como si hubiera olvidado su odio, olvidado su dolor. Pállez dijo con serenidad, comillas, ¿crees que la gente debería permanecer atrapada para siempre en el pasado, encadenada al odio, sin atreverse jamás a dar un paso al frente para abrazar una nueva vida? Leonard guardó silencio. La lógica era sólida, pero su corazón aún se resistía, pues sentía que a nadie más le importaban el capitán ni Klein. Nadie pensaba en venganza. Poco a poco, nadie siquiera los recordaba. El anciano lo había dicho más de una vez. El olvido es la forma más auténtica de muerte. Capítulo 488, La policía del espacio, tiempo. Justo cuando Leonard estaba absorto en sus pensamientos, Pállez le habló de repente con ligereza, ya no hace falta seguirlo, esa persona ha desaparecido. Comillas, desaparecido. La expresión de Leonard cambió, aceleró el paso y echó a correr hacia adelante, solo para descubrir que la figura había desaparecido sin dejar rastro. Comillas, ¿te diste cuenta de cómo se fue? Apenas. Pállez respondió, no fue teletransportación, ni tampoco un viaje al mundo espiritual. Fue un método especial, uno que usted mismo ha visto usar a alguien delante de sus propios ojos. Comillas, OMS. Eduardo. Los ojos de Leonard se iluminaron de emoción al instante. Comillas, así que esa persona sí estaba relacionada con Edward. Por fin le he seguido la pista. Pállez le echó un balde de agua fría, solo encontraste a alguien emparentado con él. No actúes como si tu gran venganza se hubiera consumado. Además, ¿has considerado que, incluso si lo encuentras, eres su igual? Como me estoy preparando para ascender a Soul Asurer la semana que viene. No es suficiente. Entonces seguiré avanzando, hasta llegar arriba. Puede que seas un necio, pero tu persistencia y valentía son dignas de elogio. Viejo, si no tienes ganas de hacer un cumplido, no lo fuerces. Comillas, jajajajaja. En otro lugar, en la iglesia Harvest. En cuanto Danitz entró en la capilla, exhaló un largo suspiro de alivio. Emlyn,
que estaba puliendo un candelabro, esbozó una mueca y dijo con desdén, vaya, todavía sigues aquí. Estoy esperando noticias del capitán. Esta vez regresa de Lemburg y pasará por el puerto de Backlund. Danitz se dejó caer en un asiento con el rostro sombrío. Backlund es demasiado antipático conmigo. Estaba bebiendo en una taberna, no provoqué a nadie, pero en cuanto salí, alguien empezó a seguirme. Si no hubiera sido por la piedra, el traslador, que me dio Hermann, probablemente no habría podido regresar. Comillas, oh, qué lástima habría sido. Hijo de... Antes de que Danitz pudiera terminar, Emlyn se inclinó repentinamente hacia él. Tras echar un vistazo al padre Utravsky, que estaba inclinado en oración ante el altar, Emlyn bajó la voz, Danitz, sabes cómo ganar una gran suma de dinero en el menor tiempo posible. Comillas, oh. Danitz se cruzó de brazos y se recostó. Esa es mi especialidad. He ganado lo suficiente a lo largo de los años como para comprar bastantes propiedades. ¿Cuánto necesitas? Comillas 5.000. No, 8.000 libras. Danitz casi se cae de la silla. Se hurgó los oídos y miró fijamente sin expresión. Comillas 8.000 libras. Emlyn, ¿sabes siquiera lo que significa esa cantidad? Por supuesto, ese es solo el precio de 2 o 3 muñecas de alta gama. Un brillo apareció en los ojos de Danitz. Comillas, ¿esas cosas tuyas valen tanto? Emlyn le dirigió de inmediato una mirada fulminante. Te lo advierto, si siquiera piensas en codiciar mis tesoros, esta vez sí que lucharé a muerte. Ni siquiera el padre Utravsky podrá detenerme. Simplemente tenía curiosidad. Me sorprendió, nada más. Danitz bajó la cabeza, pensativo. Con tus habilidades de boticario, ganar dinero no debería ser demasiado difícil. Solo tienes que asistir a algunas reuniones más de Beyonders. Lo intenté, pero la demanda era demasiado baja. Entonces, busquen las concentraciones con mayor demanda. Comillas, ¿dónde estarían esos? Danitz extendió los brazos. Comillas, en alta mar, claro. Tantos piratas, tantos Beyonders. ¿Acaso temes que nadie compre tus pociones? ¿Qué te parece esto? Ven conmigo esta vez. Quédate conmigo, y si consigo carne, al menos tendrás sopa. Emlyn se burló. Comillas, así que solo soy digno de una sopa, ¿es eso? Danitz se encogió de hombros. Te he dado la sugerencia. Si la aceptas o no, es tu decisión. Lo pensaré. Convencer a una persona que no podía salir de casa no era algo que se pudiera lograr con unas pocas palabras, especialmente cuando dicha persona también se mareaba en el mar. Pasado, año 1160. Trier, en la lujosa villa de la familia Roselle. Bernadette estaba sentada en un columpio, con un bolígrafo en la mano, garabateando en su cuaderno. En la página había bocetos dibujados de memoria, todo lo que había presenciado aquella noche a bordo del barco pirata. El príncipe en un caballo blanco era el timonel, Cenicienta sostenía la bandera, los 7 enanitos hacían de marineros y Pinocho manejaba los cañones. A primera vista, parecía un completo desastre. Y, en efecto, lo era. Pero eso no empañó la mágica experiencia que había vivido. La pequeña Bernadette nunca había recibido formación artística sistemática, pero aún así logró captar la esencia de cada personaje. Cualquiera que los conociera los reconocería al instante. Y finalmente, Bernadette dibujó un castillo caricaturesco en la vela del barco pirata y, debajo, escribió con diminutas letras Intis, cuento de hadas. Comillas hecho. Estaba muy satisfecha con su obra maestra. Abrazando sus rodillas en el columpio, rió entre dientes al ver el dibujo. Haré otro más tarde, para que tanto papá como el señor Sparrow tengan una copia de regalo. Comillas, ¿qué regalo? ¿Para quién? La voz de su padre llegó de repente. Vestida con ropa informal de casa, Roselle entró paseando con varias muñecas recién talladas en la mano. Comillas, para papá, por supuesto. Bernadette le tendió el dibujo. Papá, puedes reconocer a todos en el dibujo. Oh. Roselle tomó el boceto, con una expresión cómicamente exagerada. La tripulación de tu barco es una mezcla peculiar. Blancanieves y la reina malvada encargándose de la logística. ¿Estás seguro de que eso no acabará en desastre? ¿Pinocho como artillero? ¿Qué va a hacer? ¿Disparar con su nariz cada vez que mienta? Comillas, y porque el príncipe sigue cabalgando en su caballo blanco a bordo del barco. ¿No se mareará? ¿No se mareará el caballo? Bernadette guardó silencio durante varios segundos, luego extendió la mano para arrebatarle el dibujo. Si no lo quieres, está bien, se lo daré a otra persona. Roselle soltó una carcajada y lo apartó de su alcance. Comillas, por supuesto que lo quiero.
Se sentó en el columpio junto a ella y la abrazó. Esta es la primera obra de arte de mi pequeño tesoro. Un tesoro invaluable. La atesoraré toda la vida. Pero papá tiene curiosidad, ¿por qué pusiste a todos estos personajes de cuentos de hadas en un barco? No mintió, porque lo vi con mis propios ojos. Con orgullo, balanceando las piernas, anunció, era un barco pirata formado por personajes de cuentos de hadas. Y yo, la gran pirata Bernadette, era su capitana. Comillas asombroso. Roselle le dedicó un gesto exagerado de aprobación con el pulgar, sin dudar ni por un instante de que se trataba simplemente de un sueño infantil o una fantasía inocente. Comillas en los últimos días, el tío Grimm ha hablado contigo a solas. Bernadette sabía que su padre en realidad preguntaba por el señor Sparrow. Después del rescate desinteresado que le había hecho hacía tan solo unos días, sentía que ya no había necesidad de ocultarle la verdad. Pero cada vez que intentaba decirlo, un pensamiento afloraba en su mente, habíamos acordado mantenerlo en secreto, y las palabras se le atascaban en la garganta. No. Roselle no insistió. Él se levantó, la alzó en brazos y dijo alegremente, vamos, es hora de cenar. Medianoche. El cielo estaba cubierto de nubes espesas, la luz carmesí de la luna no llegaba a bañar el suelo como de costumbre, dejando la noche más sombría de lo habitual, aunque para Roselle, en su estudio, tenía un aire extrañamente nostálgico. Así es como deberían ser las noches en casa. Colocó un gran cofre sobre su escritorio. Dentro había herramientas mecánicas ordenadas cuidadosamente, un kit de artesano obtenido de la iglesia para construir maravillas mecánicas y objetos místicos de baja calidad, accesorios para representar y digerir la poción del artesano. Bostezo. Inclinó la cabeza hacia atrás y bostezó. Sintiendo somnolencia, apuró un vaso de agua fría, se frotó las mejillas con fuerza y murmuró, no, Roselle, Roselle, ¿por qué trabajas tanto últimamente? Estás irreconocible. Tras respirar hondo, exclamó, mañana iré al banquete. Después de unos días fuera, las damas deben de echarme mucho de menos, sobre todo esa encantadora. ¿Era Lady Scarlett? Lady Macguffin, o alguien más. Bo. En ese preciso instante, una sirena estridente rompió el silencio de la noche. Roselle frunció el ceño. Comillas, ¿quién demonios está haciendo ese ruido fuera de mi casa a estas horas? Espera, este sonido. No era una alarma cualquiera, era el ulular de las sirenas policiales de su mundo anterior. Se frotó las orejas con furia, seguro de no haber oído mal, y se levantó de un salto presa del pánico, corriendo hacia la puerta. En el instante en que la abrió, una luz roja y azul familiar destelló sus ojos. En el aire, flotando, se encontraba una nave de color blanco plateado con forma de platillo volante, cuyas luces y sirenas emitían un fuerte sonido desde su parte inferior. Comillas esto es un ovni. ¿Acaso no había cruzado al mundo de Beyonder? ¿Desde cuándo aparecen los ovnis? Mientras dudaba de su cordura, el platillo volante emitió un haz de luz dorada. Unos segundos después, una figura salió de él, ataviada con una armadura futurista de color blanco plateado, con la visera bajada, un rifle de alta tecnología en una mano y, en la otra, una fotografía de Roselle. La visera de la figura se abrió con un clic, revelando un rostro joven, el rostro original de Edward. Wantao, Roselle, Gustavo, declaró. Soy el oficial Edward de la División de Control Temporal, placa número 1386. Queda usted arrestado por 1256 cargos de viaje ilegal en el tiempo, interferencia ilícita con el desarrollo mundial y residencia temporal no autorizada. Tiene usted derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado como prueba en el tribunal. Roselle. ¿Qué demonios? Mientras Edward se acercaba, Roselle retrocedió instintivamente. Comillas, ¿de qué estás hablando? Debe haber algún malentendido. Wantao, Roselle Gustave, ¿se resiste al arresto? Si se resiste, tengo autoridad para ejecutarla en el acto. Primera advertencia. Ni hablar de que haya alguna diferencia entre resistirse y no hacerlo. Roselle no dudó. Inmediatamente imbuyó sus accesorios de espiritualidad, regalos de un obispo de alto rango, capaces de resistir los ataques de un semidios durante un breve periodo de tiempo. Pero no pasó nada. Sus accesorios estaban completamente inertes, como si hubieran sido despojados de energía. Segunda advertencia. De repente, su ropa se retorció y se transformó en cuerdas, atándolo fuertemente antes de estrellarlo contra el suelo. Comillas, esperen. Es un malentendido, todo es un malentendido, gritó.
La policía del tiempo lo ignoró, lo levantó con una mano y lo arrastró hacia el rayo de luz del platillo volante. Por la autoridad conferida al oficial 1386, usted queda formalmente arrestado, por 1256 cargos de viaje ilegal en el tiempo, interferencia ilícita con el desarrollo mundial y residencia temporal no autorizada, se le condena a 13.200 años de prisión. Comillas, ni siquiera viviré tanto tiempo. Tenga la seguridad de que contamos con métodos para garantizar que cumpla su condena íntegra. ¿Cómo demonios se supone que eso va a ser tranquilizador? Capítulo 489, el venerable demonio refinador del cielo y el dios del mar. Roselle pensó que aún podría salir del apuro con palabras y dijo apresuradamente, lo del viaje en el tiempo no fue intencional, estaba en casa perfectamente bien, y de repente me desperté aquí. Yo también soy una víctima. Comillas, ¿qué tal si me devuelves a mi lugar de origen? Me temo que eso no es posible. Soy simplemente el oficial responsable de su arresto. Todas las órdenes que ejecuto provienen de los jueces temporales. Lo que usted solicita excede mi autoridad, dijo el policía temporal con tono frío. Sin embargo, puede intentar apelar más adelante, los criminales temporales tienen una apelación cada 1000 años. 1000 años. Podría ser toda una vida. No, lo juro, soy inocente. Cuando viajé a este mundo, lo único que hice fue realizar algunos inventos y creaciones menores. Nada más. Incluso si van a arrestar a criminales del tiempo, no deberían al menos priorizar a los verdaderos delincuentes. ¿Cómo? ¿Cómo? Balbuceó Roselle con desesperación, como el venerable demonio refinador celestial Fang Yuan, el dios del mar Tansan. Ellos son los verdaderos alborotadores que desestabilizan el mundo. En ese momento, la policía se quedó paralizada a mitad de camino y bajó la cabeza para mirarlo. El corazón de Roselle dio un vuelco de alegría al pensar que su disparate había funcionado, pero el oficial simplemente dijo, los dos que mencionaste fueron capturados y llevados ante la justicia hace 300 años. A menos que surjan circunstancias imprevistas, serán tus compañeros de celda durante el resto de tu condena. ¿Comillas a? ¿En serio? ¿De verdad existe un venerable demonio refinador celestial y un dios del mar? Y ambos ya habían sido capturados por la policía espacio-temporal. Con su nivel de poder, Roselle sintió una inexplicable sensación de orgullo, como si el hecho de haber sido arrestado por la policía fuera, de alguna manera, un honor personal para él. Para entonces, habían alcanzado el rayo de luz dorada bajo el platillo volador. La policía temporal pulsó un botón en su auricular y dijo, el criminal temporal Wan Tao, Roselle Gustave ha sido detenido. Procedemos inmediatamente a la prisión temporal para su custodia. Espera, negociemos un poco más. Comillas, las leyes temporales no son negociables. Apenas terminaron de pronunciar esas palabras, un rayo de luz surgió de la distancia e impactó contra el platillo volador. Le siguió una explosión ensordecedora, y la tremenda onda expansiva lanzó a Roselle y a la policía del tiempo por los aires. Escupiendo arena y tierra, Roselle miraba fijamente al frente, completamente confundida. ¿Qué demonios acaba de pasar? Vio a la policía apuntando con sus rifles y disparando rayos láser al aire hacia algo, que el objetivo esquivó fácilmente. Frunció el ceño, perplejo. Espera, ¿eres capaz de arrestar a un venerable y a un dios del mar, y esto es todo lo que puedes hacer? ¡Zas! Un rayo atravesó la cabeza del policía del tiempo, dejando una herida abierta humeante con humo negro y carne desgarrada. Pero, de alguna manera, el agente sobrevivió y con calma volvió a presionar su auricular, informando a la división de control temporal, el agente 1386 ha fallado en su arresto y ha sido atacado por criminales del tiempo, entre ellos Wan Tao, Roselle Gustave. Se solicitan refuerzos inmediatos. Reiteramos, se solicitan refuerzos inmediatos. Roselle se quedó atónita y gritó, comillas, no, no me resistí. Ni siquiera conozco a esa persona. No tengo nada que ver con ella. Ejecutar el plan número 3, aniquilar por completo el mundo de Wan Tao, Roselle, Gustave, sin escatimar esfuerzos contra ningún criminal. Comillas, ejecución confirmada. Comillas, destruir inmediatamente. Roselle rodó y se arrastró hacia adelante, gritando, comillas, ¿por qué demonios destruyen el mundo entero de repente? Yo no me resistí. Ni siquiera conozco a esa gente. Están locos, policías del tiempo. Al segundo siguiente, una intensa luz blanca irrumpió en la oscuridad absoluta de la noche. En cuestión de segundos, pareció engullir el mundo entero, devorándolo todo. Al ver acercarse la luz, el último pensamiento de Roselle fue, que os jodan a todos, cabrones de la policía del tiempo. ¡Bum!
Todo se desvaneció en la luz blanca. Bofetada. Roselle tembló al incorporarse repentinamente en su escritorio, con el rostro lleno de una mezcla de ira y miedo, respirando con dificultad mientras maldecía, comillas que os jodan a todos vosotros, bastardos de la policía del tiempo. Tras desahogarse, cayó en un estado de trance. Espera, ¿no me acaban de arrestar? ¿Y qué pasó cuando la policía fue atacada y asesinada, y antes de morir, se activó algún protocolo de aniquilación? ¿Qué demonios está pasando? Sus ojos se posaron en la mancha de agua de su escritorio, y luego se tocó la boca, con el rostro contraído por una larga y oscura línea. Comillas, así que estuve soñando todo este tiempo. No es de extrañar que todo fuera tan extraño, inexplicable y careciera de sentido alguno. Roselle se agarró la cabeza con fuerza y se rascó furiosamente. Ah, debe ser el estrés reciente lo que me está afectando. Entre posibles viajeros en el tiempo, dioses malignos, casos de asesinato y una figura misteriosa que ahuyentó a Zaratul, un suceso extraño tras otro destrozó la paz y la tranquilidad de la vida de Roselle. Su despreocupada mentalidad de protagonista comenzaba a desmoronarse. Suspiró, tal vez debería irme, zarpar lejos lo antes posible. De hecho, según su plan original, ya debería estar en alta mar, pero los incidentes recientes habían retrasado su viaje, principalmente porque no soportaba la idea de dejar atrás a su familia. Sin embargo, el deseo de emprender un gran viaje era algo que Roselle había albergado desde su llegada a este mundo, durante más de una década. Si no zarpaba esta vez y, en cambio, se unía al ejército del reino como oficial, la próxima oportunidad podría no presentarse jamás. De ninguna manera. Yo, Roselle, soy la protagonista. Mi mundo no se limita a mi hija y mi familia, sino que abarca grandes ideales y libertad. La indecisión no forma parte de mi carácter. Voy a ser el mejor navegante que este mundo haya visto jamás. Roselle, Colón, Magallanes, Gustavo. Allende. En el castillo de Sefira, Edward se recostó contra el asiento de bronce, frotándose las sienes palpitantes. Orar en silencio y luego responderse a sí mismo podría ser el método más seguro, pero el consumo de espiritualidad era, sin duda, mucho mayor. Justo ahora, el desgaste provocado por el uso de falsa realidad era suficiente para que incluso un secuencia 4 sintiera dolor de cabeza. Toda esa absurda actuación de hace un momento no fue un sueño cualquiera que Roselle hubiera imaginado, sino una ilusión cuidadosamente construida que Edward le impuso. No es que Edward estuviera ocioso y tratando de molestar a Roselle por diversión, más bien, estaba verificando los principios del método de actuación del Spiritcaster que había deducido más temprano ese día. Mediante el uso de palabras y acciones para dejar una huella profunda en la memoria del objetivo, logrando así volverse inmortal en su recuerdo. Edward estaba seguro de que, después de semejante farsa, aunque Roselle lo descartara como un sueño, era algo que jamás olvidaría en el resto de su vida. Sin embargo, para nuestra decepción, la digestión de la poción Spiritcaster no fue tan fluida como se esperaba. ¿Fue porque la secuencia de Roselle era demasiado baja? ¿O será porque simplemente lo descartó como un sueño y no lo interiorizó realmente? ¿O acaso había otra razón completamente distinta? En ese preciso instante, una estrella brilló en la profundidad de la niebla gris, era la niña pequeña, Bernadette, una vez más. Mientras Edward le infundía espiritualidad, se formó una imagen de ella acurrucada bajo su edredón en pijama. Tímidamente, miró con un ojo entreabierto y susurró. Señor Sparrow, ¿ha terminado su trabajo? Comillas, ¿ya me puedes llevar a ver a las sirenas? Señor Sparrow, ¿está dormido? Al no obtener respuesta, finalmente murmuró, está bien, buenas noches, que tengas dulces sueños, antes de cubrirse la cabeza con la manta. Salpicadura, salpicadura. Bernadette acababa de quedarse dormida bajo su edredón cuando el sonido de las olas rompiendo contra la costa llenó repentinamente sus oídos. Comillas, ¿estoy soñando? Sacó la cabeza de debajo de la manta, se frotó los ojos y miró a su alrededor confundida, esto, no se parece en nada a mi habitación. Estallido. La puerta se abrió de golpe y una figura entró rápidamente. Comillas, vicecapitana Bernadette, estamos a punto de llegar al mar de las ruinas. Aún aturdida, miró fijamente a Edward, vestido de pirata. De repente, lo comprendió todo y se levantó de la cama de un salto, exclamando emocionada. Comillas, señor Sparrow. Comillas, llámenme Capitán Sparrow. Capitán Sparrow, repitió con seriedad. Sin siquiera molestarse en ponerse los zapatos, Bernadette salió disparada del camarote del capitán. La vista que tenía ante sí era impresionante,
Una extensión infinita de cielo y mar azules, con un barco repleto de personajes de cuento de hadas que iban de un lado a otro. Comillas, wow, increíble. En ese preciso instante, el príncipe encantador llegó a caballo, desmontó con un elegante gesto y le ofreció la mano como un caballero, subió a Bernadette al corcel blanco y lo condujo hacia adelante. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, asombrada. De repente, su mirada se fijó al frente y exclamó, comillas, wow, ¿qué es eso? No muy lejos, el infinito mar azul se veía abruptamente interrumpido por un vasto abismo. El agua caía en cascada como una catarata sin fin hacia el abismo, hundiéndose en una oscuridad insondable. Edward caminó a mi lado y dijo, ya te lo dije, es el mar de las ruinas. Comillas, el mar de las ruinas, ¿qué es eso? Es un vestigio de una batalla entre dioses. Comillas, los dioses, ¿luchan? Por supuesto. Eso es una verdadera lástima, suspiró Bernadette. Edward se sobresaltó. Comillas, ¿por qué lástima? Bernadette extendió las manos. Yo creía que los dioses eran nobles, desinteresados y grandiosos. No esperaba que se pelearan y discutieran como la gente común. ¿Cómo es que el tema ha llegado de repente a este nivel? Lo entenderás cuando seas mayor. Antes de que pudiera responder, el barco, antes llamado Black Tulip, ahora Fairy Tale, se acercó a toda velocidad al borde del abismo. Con un fuerte chapoteo, se precipitó más allá del borde y comenzó a precipitarse al vacío. El impacto sensorial en ese momento fue mucho más intenso que simplemente observar desde lejos. En un instante, todos los miembros de la tripulación del barco fueron elevados por los aires. Varias cuerdas, barriles y otros objetos flotaron hacia arriba, como si estuvieran a punto de alejarse por completo del barco. Sin embargo, las cuerdas parecían haber cobrado vida, extendiéndose en trayectorias precisas para sujetar a cada persona y objeto, impidiendo que se alejaran debido a la ingravidez. Bernadette se aferró desesperadamente al cuello del caballo blanco, negándose a soltarlo. Estaba aterrorizada, pero esta vez no gritó. Abrió los ojos con fuerza, decidida a presenciar la escena milagrosa con sus propios ojos. Justo cuando el cuento de hadas parecía a punto de desvanecerse en el abismo, una poderosa oleada de agua surgió desde abajo, como un geyser, elevando el barco por los aires y arrojándolo a través de la grieta. Tras una breve sensación de ingravidez, la nave aterrizó suavemente en el otro lado. La tripulación, junto con todos los objetos flotantes, se estrelló contra el suelo formando un montón cómico, empapados por el rocío. Parecían completamente desaliñados, pero, de alguna manera, la escena también resultaba hilarante. Bernadette soltó una carcajada, y pronto todos los personajes del cuento de hadas estaban riendo juntos. Por un instante, todo el barco se llenó de risas alegres. Capítulo 490, El viejo y el pirata. Como parte de la secuencia 2 del Sendero del Marinero, tales olas menores no representaban ninguna amenaza para Edward. Inmediatamente agitó su varita, devolviendo los objetos dispersos a su lugar y secando la ropa de todos, devolviéndoles su aspecto normal. Solo entonces Bernadette dirigió su atención a los alrededores. Observó las diversas ruinas que las rodeaban, notando que sus estilos y estructuras eran completamente diferentes a todo lo que había visto en Treveris. Con curiosidad, preguntó, comillas, ¿son estas ruinas restos de la guerra divina? ¿Tuvo lugar la guerra divina hace muchísimo tiempo? ¿Qué dioses participaron en la batalla? ¿Por qué lucharon? Desde el principio, lanzó una andanada de preguntas, evidentemente, era la candidata ideal para el sendero del enigma misterioso. Sin embargo, Edward solo respondía selectivamente a las preguntas más sencillas que ella podía comprender. Bernadette apoyó la barbilla en la mano y escuchó con gran interés durante un rato antes de decir, la verdad es que no lo entiendo. No es tan divertido como los cuentos de hadas. Comillase. De repente, alzó la vista hacia el cielo. Recuerdo que hace poco todavía era de mañana. ¿Cómo es que de repente se ha convertido en anochecer? Eso se debe a que esta zona marítima está afectada por algún poder misterioso, explicó Edward con seriedad, el tiempo aquí no se sincroniza con el del mundo exterior. A veces, incluso parece un poco caótico. Oh. Continuó con tono solemne, si oscurece más tarde, debes dormirte inmediatamente. De lo contrario, desaparecerás en la noche y no volverás jamás. ¿Comillasa? El pequeño rostro de Bernadette se tensó, pero no es que pueda dormirme solo porque quiera. Edward se encogió de hombros. Entonces no hay nada que podamos hacer. O volvemos ahora, o tendrás que desaparecer. Se quedó atónita por un momento, pero enseguida se dio cuenta de que Edward se estaba burlando de ella. Haciendo pucheros, dijo, entonces,
El señor Sparrow puede dejarme inconsciente con un palo cuando llegue el momento. Bien. Un garrote tan grueso como un brazo apareció de repente en la mano de Edward. Bernadette. Comillas HMPH. Giró la cabeza, optando por ignorar a Edward. Durante el siguiente periodo, el cuento de hadas navegó velozmente por el profundo mar azul. A primera vista, el océano parecía igual que el mundo exterior, vastas, silenciosas e infinitas olas que ondulaban sin cesar. De vez en cuando, veían un grupo de ruinas, un barco pirata abandonado a la deriva o incluso hogueras flotando en la superficie del mar. Sin embargo, no había rastro de vida marina por ninguna parte. Todo era tan desolador y carente de vida que provocaba una sensación de inquietud. Al principio, Bernadette se mantuvo entusiasmada, viéndolo todo como un cuento de hadas. Pero a medida que pasaba el tiempo, empezó a bostezar mientras se inclinaba sobre la proa. Comillas, ¿de verdad viven las sirenas en un lugar como este? Exacto, pero deberían ser aún más profundas, respondió Edward. Oh, bostezo. Volvió a bostezar, con lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos, claramente a punto de perder el conocimiento. Edward le dio una palmadita en la cabeza. Bueno, es hora de volver a dormir. Comíllase, pero no hemos visto ninguna sirena, ni está oscuro como dijiste. Volvió a bostezar a mitad de la frase. Pero si oscurece ahora, ni siquiera necesitaría que me noquearas con ese palo, me quedaría dormida sola. Señor Sparrow, ¿podría contarme otro cuento de hadas? ¿Cómo que quieres oír? No sé. Edward pensó un momento. Entonces, ¿qué tal el viejo y el pirata? Su ánimo se animó al instante. Eso suena interesante. Me equivoqué con el nombre. En realidad es el viejo y el mar. Los dos se sentaron uno al lado del otro junto a la barandilla. Edward sacó el libro que había recogido antes, lo abrió por la primera página y comenzó a leer. Un hombre puede ser destruido, pero no puede ser derrotado. Ese es el tema de este libro, explicó. Bernadette ladeó la cabeza, comprendiendo a medias. Érase una vez un anciano que se ganaba la vida pescando. Navegaba en un pequeño velero de fondo plano, pescando solo en la bahía. Sin embargo, habían pasado 84 días desde la última vez que había pescado algo. Bernadette murmuró adormilada, si no ha pescado nada en tantos días, ¿qué habrá comido? Coma, si no quieres oírlo, no continuaré. No volvió a hablar, pero poco a poco se fue quedando más adormilada mientras Edward seguía contando la historia. En menos de 10 minutos, inclinó la cabeza y la apoyó en el hombro de Edward, y se quedó profundamente dormida. Edward narró durante unos minutos más antes de cerrar el libro. Al ver su carita tan de cerca, no pudo evitar extender la mano y pellizcarle la mejilla. En el futuro, te contaré cuentos para arrullarte, en el pasado, todavía tengo que contarte cuentos para arrullarte. Bernadette, medio inconsciente, apartó su mano con un manotazo y murmuró, las sirenas, son realmente hermosas. Ya basta, es hora de volver. Con un pensamiento, Edward hizo desaparecer a todos los personajes de cuentos de hadas del barco pirata, devolviéndole su forma original. Tomó en brazos a la dormida Bernadette, dispuesto a guardar el cuento de hadas y teletransportarlos de vuelta. Pero justo en ese instante, la oscuridad lo envolvió todo. La luz del sol desapareció del cielo, rápidamente engullida por densas sombras. Bernadette, que apenas unos momentos antes murmuraba, se quedó en silencio de repente. Era evidente que, mientras dormía, había entrado en el oscuro mundo del monasterio. TCH, de todas las veces, tenía que anochecer justo cuando estaba a punto de irme. Si Bernadette no hubiera sido arrastrada al monasterio negro, Edward podría haberla sacado fácilmente con una teletransportación. Ahora, no le quedaba más remedio que seguirla. En un instante, Edward reapareció en el camarote del capitán y la acostó en la cama. Luego, se recostó en una silla y, tras meditar, cayó rápidamente en un sueño profundo. Al instante siguiente, abrió los ojos en un mundo tenue y gris. Estaba parado en el mismo lugar donde había entrado la primera vez, un complejo de edificios negros con aspecto de monasterio. Desde donde se encontraba, vio a numerosos piratas y marineros cerca de la entrada del monasterio. Cada uno de ellos parecía aturdido, realizando acciones incomprensibles. Pronto, Edward divisó una pequeña figura junto a la entrada del monasterio, con una expresión de confusión y miedo. Miró a su alrededor como si buscara a Edward, y luego siguió a la multitud que abría paso entre las puertas del monasterio. Extraño. Bernadette tenía apenas 6 o 7 años. ¿Cómo era posible que permaneciera consciente allí?
Una sacudida repentina le provocó a Edward una premonición. Inmediatamente activó su visión espiritual y apenas alcanzó a ver un ojo extraño que pasó fugazmente por detrás de la cabeza de Bernadette. ¿El sabio oculto? De ninguna manera, ni siquiera era una bellondera ahora. ¿Cómo podía el sabio oculto estar fijándose en ella? ¿Había sido ella ya el objetivo del sabio oculto en su historia original, o se trataba de algún cambio provocado por su presencia? Edward reforzó su guardia, avanzó hacia el interior del monasterio. Al igual que 200 años después, seguían allí dos torres tenues y hileras de edificios negros conectados por pasarelas cubiertas, que rodeaban una amplia plaza de piedra gris. La plaza estaba plagada de cráteres e incrustada con flechas gigantes. Algunas hogueras aún ardían, lo que sugería que allí se había producido un ataque. Bernadette se quedó allí de pie, mirando fijamente a todo con la mirada perdida, mordiéndose el labio como si se obligara a mantener la compostura. Edward se acercó a ella. Bernadette. Al oír su voz, su cuerpo tembló y se lanzó a los brazos de Edward. Comillas, señor Sparrow. No tengas miedo. Comillas de, ¿dónde? ¿Dónde es este lugar? Porque estoy aquí, estaba en el barco escuchando tu historia. ¿Recuerdas lo que te dije antes? En esta zona marítima, cuando oscurece, debes dormirte, y una vez dormido, entras en este mundo. Este es el mundo de los sueños, un sueño colectivo compartido por todos los habitantes de esta zona marítima. Bernadette comprendió de repente. Con razón todo parece un sueño. Entonces, sintió que algo andaba mal. Comillas, pero ¿por qué estoy consciente? Timbre. Edward lanzó una moneda al aire. Bernadette ha llamado la atención del sabio oculto. La moneda se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un estrépito. La adivinación falló, pero el fracaso en sí mismo ya lo decía todo. Quizás seas especial, comentó Edward medio en broma, analizando rápidamente por qué el sabio oculto había elegido a Bernadette como objetivo. Dejando a un lado las sospechas, una explicación destacaba, como rival directo del camino del dios del vapor hacia el gran antiguo, tenía cierto sentido, aunque retorcido, que el sabio oculto marcara a la hija del elegido del vapor. En el futuro, Bernadette incluso formaría el amanecer elemental específicamente para oponerse al sabio oculto, lo que tal vez indique un antiguo rencor entre las dos facciones. El problema actual era cómo lidiar con la mirada del sabio oculto sobre Bernadette. Klein, que también poseía el castillo de Sefira, podía usar el poder de la carta de la blasfemia para bendecir a otros, por lo tanto, en teoría, Edward podría hacer lo mismo, pero él no tenía la carta. Justo cuando este pensamiento cruzó por su mente, Edward se dio una palmada en la frente. Espera, no tengo que preocuparme por esto en absoluto. Sin importar si el sabio oculto la había elegido como objetivo por el dios del vapor, una vez que Roselle lo supiera, no lo ignoraría. Tan pronto como Roselle supiera que su preciada hija estaba bajo la vigilancia del sabio oculto, buscaría ayuda de la iglesia. Señor Sparrow, ¿podemos ir allí a echar un vistazo? La curiosidad de Bernadette resurgió, señaló la magnífica ciudad que parecía flotar en el aire a lo lejos. Me temo que no, dijo Edward, tomándola de la mano y esquivando a los demás. Entró en una habitación vacía y dijo, nos quedaremos aquí, no vayas a ningún lado y espera a que despertemos de forma natural y nos vayamos de aquí. Comillas, ¿por qué? Porque es demasiado peligroso. Aunque este sea un mundo de ensueño, cualquier daño que sufras aquí afecta directamente a tu cuerpo real. Como dije, este es un sueño compartido por todos los habitantes de esta zona marítima, nadie sabe qué peligros podrían acechar aquí. Bernadette parecía algo decepcionada, pero no discutió más. Está bien. Se giró para inspeccionar la pequeña habitación, de unos 10 metros cuadrados. Parecía algo antigua, pero estaba impecablemente limpia. Frente a la puerta había un escritorio y una silla, y a ambos lados, estanterías destartaladas que llegaban hasta el techo. En ellas se amontonaba una colección dispersa de libros y adornos antiguos. ¿Puedo ver las cosas que hay en esta habitación?, preguntó. Edward buscó confirmación mediante adivinación y no encontró ningún problema. Por supuesto. Se esforzó por arrastrar una silla hasta la estantería de la izquierda y se subió para examinar con curiosidad los distintos objetos, pero la mayoría fueron observados brevemente antes de ser devueltos a su lugar original. Edward, al no tener nada mejor que hacer, se acercó a la otra estantería y comenzó a hojear su contenido. La mayoría de los objetos eran baratijas anticuadas, con un diseño de aspecto antiguo. Los libros estaban escritos principalmente en élfico, antiguo Faisaki y antiguo Hermes.
Si bien algunos contenían conocimientos relativamente raros y extraordinarios, ninguno resultó particularmente útil para Edward. Comillase. En ese momento, Bernadette expresó repentinamente su curiosidad. Las palabras de este libro. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.